Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Bien, pues os doy de nuevo la bienvenida a esta tercera sesión de este seminario sobre el Bhakti y el yoga, o el Bhakti como esencia del yoga. En la pantalla tenemos un resumen de los contenidos del seminario. En la primera sesión fue una introducción general al yoga y al Bhakti e identificamos los temas de interés de este grupo. En la segunda sesión exploramos los fundamentos filosóficos, histórico y cultural de la tradición del Bhakti, desde la época clásica, pasando por la época medieval, llegando a los tiempos contemporáneos. Y también estuvimos viendo algunos versos del Bhagavad Gita y de los Yoga Sutras de Patanjali que explicaban cómo el Bhakti es
la esencia del yoga, tanto en la acción como en el conocimiento y la meditación. Y nos quedó pendiente, ahí es donde nos quedamos, nos quedó pendiente el sentido de la muerte. Un tema muy importante. En la época de pandemia, más todavía. El tema es serio, pero bueno, hay que, dicen, a mal tiempo, buena cara. Así que hay que tomárselo con tranquilidad y con la mayor entereza posible. Y no está de más con un poco de humor también, porque si no es difícil de sobrellevar tiempos difíciles. Y en esta tercera sesión, es decir, completaremos el tema que no vimos en la anterior, el sentido de la muerte, y entraremos en la práctica del Bhakti Yoga, empezando por las actitudes y principios favorables. Y en la siguiente sesión entraremos en los métodos e instrumentos para llevarlo a cabo. ¿Vale? ¿Está claro lo que haremos hoy? ¿Sí? Muy bien. Vale. Pues bien, como punto de partida, nos vamos a referir a una obra muy importante en la tradición del Bhakti. No sé si la conocéis. Quizás algunos sí, me consta que algunas de las personas presentes sí la conocéis, pero otras quizás no. Es el Srimad Bhagavatam, también conocido como Bhagavata Purana. Es una de las 3 grandes obras épicas de la literatura clásica sánscrita. Entre las obras épicas cuando digo épica me refiero pues porque tiene muchos temas históricos y dramáticos, hay también batallas, hay mucha emoción, hay incluso intriga, pero en medio de esas obras épicas se explica la enseñanza espiritual del conocimiento de los Vedas. Estas 3 grandes obras épicas son el Mahabharata, de la cual el Bhagavad Gita es la parte más importante, la parte esencial. El Ramayana, la historia de Sri Rama, Ramachandra, la encarnación de Dios como rey ideal, y el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam cuenta la historia, en realidad explica la vida de Krishna, pero también antes de explicar la vida de Krishna, en el 10º libro, estamos hablando de 12 cantos o libros, que a veces se han dividido cada libro en varios volúmenes. Por ejemplo, en la publicación que tenemos en lengua castellana, tenemos 13 volúmenes y sin haber completado los 3 últimos libros, porque no se terminaron de traducir del inglés, es decir, pero en total son 12 libros. Bien, pues la obra empieza, la imagen que tenemos aquí, por eso me refiero a esta obra, en la imagen tenemos una asamblea de sabios que se reunieron hace unos 5000 años, según la tradición, en un lugar
sagrado, a las orillas del río Ganges. A veces se dice que era el río Yamuna, pero a la ribera de uno de estos dos ríos sagrados, el Ganges o el Yamuna. Y encontramos, hay dos personas principales que están hablando y luego toda la asamblea de sabios que escuchan muy atentamente. El orador principal es conocido como el sabio Shukadeva y el que está sentado como pidiéndole instrucción espiritual es el emperador Parikshit, nieto de Arjuna, el héroe del Bhagavad Gita, que se había retirado en la semana que le quedaba para prepararse en los momentos finales. Maharaj Pariksit había sido maldecido a morir en 7 días. Le quedaba una semana de vida. Y planteó la pregunta que está escrita arriba en la pantalla: ¿cuál es el dharma o el deber del ser humano? Y en particular de la persona que está a punto de morir, que en realidad somos todos. Somos todos porque si tenemos 30 años, significa que podemos decir, tengo 30 años, pero en realidad son 30 años que ya no tengo. Son 30 años que ya he muerto. Todo depende de cómo se mire. Se puede mirar el vaso como medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Pero el hecho es que ya no... Si tengo 30 años, he muerto 30 años. Si tengo 50, he muerto 50. Y así con la edad que tenga. Así que esta es una pregunta muy importante y cuando hablamos del sentido de la muerte, quizás sea bueno darle la vuelta y plantearlo como el sentido de la vida. Porque la vida está para renacer como almas eternas, para despertar a la realidad eterna, para encontrar la inmortalidad. Ese es el propósito de la vida. Y para hacer esto, lo que se recomienda en esta obra, en el Srimad Bhagavatam, porque lo que Shukadeva Goswami le respondió al rey Pariksit y a través del rey a todos nosotros, le respondió que deberíamos practicar Bhakti Yoga. Ese es el deber del ser humano, es practicar Bhakti Yoga. Primero, buscar la verdad y para encontrar la verdad, hacerlo a través del Bhakti Yoga, que en la siguiente sesión vamos a explicar más, de forma más concreta, las prácticas principales del Bhakti. Bien. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, se nos enseña que en realidad no somos seres humanos que puede que tengamos una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales eternos que estamos teniendo una experiencia humana. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Y
una de las primeras enseñanzas que Krishna le imparte a Arjuna, el discípulo héroe del Bhagavad Gita, es que somos almas inmortales representadas en este dibujo como esa chispa luminosa en la región del corazón que habitamos diferentes cuerpos materiales. Y un ejemplo que da el Bhagavad Gita es que así como el alma pasa de la niñez a la juventud, luego a la edad adulta y luego a la vejez, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. La naturaleza del alma es la inmortalidad. Es indestructible, no se puede medir, está llena de felicidad trascendental, Ananda, y su influencia se propaga por todo el cuerpo, que si no estuviera el alma no sería mejor que un tronco seco, un tronco muerto. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando vi a uno de los miembros de mi familia a fallecer, cuando vi el cuerpo que ya había partido de este mundo, ya vi que la persona no estaba presente. Y lo que quedaba, estaba el cuerpo recién fallecido con la boca abierta, me pareció que era como un tronco. Ya no estaba esa persona querida con la que yo había compartido, ya no estaba ahí. Se había quedado solamente el montón de materia que habitaba. El cuerpo es consciente y está vivo porque el alma eterna que habita dentro del cuerpo lo anima. Y de hecho en la lengua latina, a veces cuando se habla del alma, el término ánima viene de ahí, de que está el alma viva, el ser vivo. Yo nací en la zona, como comentamos el otro día, nací en la zona de Cataluña, aunque o sea, mi madre es andaluza, pero nací en Cataluña y puedo hablar el catalán. Y para decir alma en catalán se dice ánima, el alma, porque anima el cuerpo, da vida. Y este es el ejemplo que da el Bhagavad Gita. Dice que así como una persona se pone ropa nueva y deja la vieja, del mismo modo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. ¿Se entiende la metáfora? ¿Sí? Bien. Si alguien quiere leer, aquí hay 2 versos del Bhagavad Gita que explican cómo la muerte es un momento crucial. No hace falta que leáis el sánscrito para no complicaros la vida, pero si alguien quiere leer la traducción, que por favor que lo haga. Yo leo. Sí, adelante. Y quien quiera que al final de su vida abandone su cuerpo recordándome solamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Siguiente. Teresa, ¿te anima? Oh hijo de Kunti, cualquiera que sea el estado de existencia que una persona recuerda al abandonar su cuerpo, es su estado alcanzar
ineludiblemente. Madre mía. Lo siento. Sí, Bhagavad sí, Gita 8, 5, 6. sí, ineludiblemente significa sin duda. Sin ninguna duda alcanza ese estado. Es decir, el Bhagavad Gita lo que nos explica es que el cambio de cuerpo se produce en base a lo que recordemos en el momento de morir. El momento de la muerte es como un examen. Es podemos decir, el momento del examen final. Si una persona que va a estudiar a la universidad durante el curso no presta atención a los estudios, cuando llega el momento del examen va a ser difícil que esté preparada, ¿verdad? Es decir, hay que prepararse durante todo el curso para el momento del examen. De la misma manera, el momento de la muerte, para hablar de qué sentido tiene, el momento de la muerte es el examen al que tenemos que afrontar después del curso de esta vida. Si no pasamos el examen y alcanzamos la iluminación espiritual, tendremos que regresar en otro cuerpo según cual sea el estado de conciencia que hayamos alcanzado al final de la vida. ¿Vale? ¿Está claro ese principio? Y por tanto, de lo que se trata es de prepararse para en el momento de la muerte meditar en Krishna, meditar en Dios, en la divinidad, de manera que alcancemos el mundo trascendental, que no tengamos que regresar de nuevo al mundo de los sufrimientos. A menos que queramos. Claro, hay mucha gente que piensa, no, pero si yo aquí estoy bien, yo quiero volver. Pero bueno, claro, querer volver aquí a veces significa que no vemos, no tenemos bastante con la pandemia que queremos que venga. ¿La Tercera Guerra Mundial o qué? O sea, el hecho es que el mundo material es un lugar de sufrimientos y por tanto en el Bhagavad Gita Krishna nos anima a que despertemos y que regresemos a él. Bien, antes de pasar, esto sería sobre el tema del sentido de la muerte. Dejo de compartir pantalla para poder ver a todo el grupo. Maharaj, hay una pregunta en el chat. Si quieres contestar ahora o referente al tema que has hablado. O... Vale, sí, Prabhu, gracias. Sí, dice... A ver. Sí. Sí, un segundo. Dice, a veces dicen que tenemos que tener la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos que han fallecido. ¿Eso sería posible? Pero entonces, ¿cómo sería eso si el alma coge otros cuerpos después de la muerte? Sí, o sea, el coger cuerpos es como cambiar de vehículo. Y a veces resulta, es como igual que nos reunimos con seres queridos en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos familia en distintos municipios de España o de fuera de España. Y a veces nos reunimos. ¿Cómo se hace esto? Hay diferentes maneras de hacerlo. En la tradición védica se habla de que hay un planeta denominado el Pitriloka. Y en ese planeta es posible, los Vedas no dan detalles de cómo te puedes volver a encontrar con seres queridos, pero es un hecho que por el karma
si una persona tiene suficientes méritos piadosos, puede volver a encontrarse con seres queridos. Ahora bien, eso desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual, se sabe que los encuentros que tenemos, las almas que viajamos por los mundos materiales, son como el encuentro que pueden tener, por ejemplo, los objetos o ramas de árboles que flotan en el mar. Si nos vamos, por ejemplo, a una playa, a veces vemos que las olas mueven diferentes objetos y esos objetos a veces se juntan y se separan. Las olas del tiempo a veces nos juntan con unas personas y luego nos separan y nos juntan con otras. Nos pasa en esta vida y nos pasa en el ciclo de reencarnaciones. Por lo tanto, desde una visión más amplia, se recomienda no apegarse solamente a un tipo de familia. En realidad, lo mejor es hacer que todos los seres sean seres queridos. En lugar de tener un pequeño núcleo de seres queridos, como mi familia, que está relacionada con mi cuerpo, pero a ver, ¿qué familia? Si he tenido 1000 vidas, que en realidad no son 1000, son millones de vidas. Si he tenido tantísimas vidas, ¿qué familia? ¿La de esta vida, la de la vida anterior, la de hace 100 vidas o la de hace 100.000 vidas? Mejor conectar con todos los seres, viéndolos como partes del alma suprema, partes de Krishna. Y así siempre podemos estar conectados con todos. De eso se trata. Se trata de desarrollar una visión más amplia. Eso es lo que nos enseña la práctica del yoga y el bhakti. A desarrollar esa visión amplia. En ese caso, en el caso de que alguien desarrolle esta visión amplia, no tiene que volver al ciclo de nacimientos y muertes, y los seres queridos que hayan estado en contacto con su persona en la vida que alcanza la iluminación espiritual, según explica la literatura védica, se iluminan también y regresan al mundo espiritual. Y se entiende que ahí nos encontramos y ahí tenemos una fiesta que, bueno, que como millones de veces la Feria de Sevilla. O sea, imaginaos, millones de veces, sin menospreciar el ritmo de la Feria de Sevilla. Digo porque hay que estáis muchas personas de Sevilla. ¿He respondido a la pregunta? ¿Alguna otra pregunta que queráis hacer sobre el tema? ¿Quién planteó esto del sentido de la vida? ¿Fue Teresa o fue Pablo? ¿Quién? ¿Teresa? ¿Pamela? No. ¿Quién planteó esta pregunta? ¿Alguien la planteó? Yo, Maharaj, Moni. Ah, Mónica. Es que no puedo poner mi cámara porque estoy corta con la red del internet, entonces se me corta el Zoom. Bien. Muchas gracias, Maharaj. ¿Ha quedado aclarado el tema del sentido de la muerte? Sí, ha quedado aclarado. Es un poco confuso, pero tengo que darle muchas vueltas a la cabeza, pero sí, ha quedado aclarado. Muchas gracias, Maharaj. De nada. Maestro, yo recuerdo, yo he estudiado psicología, ¿no? Y había una señora que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que era una psicóloga, psiquiatra, bueno, médica, que tenía la rueda de la muerte, es decir, que hablaba desde la misma perspectiva que ancestralmente
hablas, ¿no? de la Ujú. tradición. Ella lo hablaba de una perspectiva muy similar también a través de su experiencia con personas que estaban a punto de morir, ¿no? Y cómo sentía ella la energía de múltiples vidas o de todo lo que hablan más o menos, pero de una perspectiva también igual, básicamente. Ujú. Mm. Sí, ciertamente, sí. La psicología, que sobre todo la psicología humanista, muchas veces explora el tema de la muerte con una aproximación similar a la perspectiva védica. Quizás no hay tanta precisión en los datos que se dan, como en los Vedas se da una información más concreta, más precisa, pero el principio es el mismo. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de la muerte antes de que pasemos al tema de Sadhana Bhakti? Brinda Devi. De Krishna Maharaj. Si quisiera pedirle si puede elaborar un poco más sobre la cuestión de que estabas a hablar, que si en el momento de la muerte recordamos a Krishna, no volvemos a este mundo material, pero elaborar como una vida de preparación, ¿no? Para el examen final. Sí, sí, muy bien. Sí, porque, claro, para poder recordar a Krishna en el momento final, tendremos que ser capaces de recordarlo en vida. Si yo no soy capaz de tener conciencia en vida, ¿cómo voy a tener conciencia cuando me estoy muriendo? Que es mucho más difícil. En el momento final se sabe tanto desde el punto de vista médico. Ahora, por ejemplo, con todas las noticias que tenemos de la pandemia, pues vemos que son situaciones muy difíciles. Cuando alguien está en el hospital o quien haya tenido algún familiar o que haya pasado por una enfermedad, pues sea por el COVID o por otra enfermedad seria, que la haya azotado fuerte, sabe que es difícil concentrarse, ponerse a practicar yoga cuando estás muy enfermo, resulta más difícil, ¿verdad? En el momento de morir, también los sabios de la tradición védica nos enseñan que los aires vitales del cuerpo, que circulan por todo el cuerpo, se perturban mucho y la mente se agita, con lo cual es difícil fijarla en meditación. Por lo tanto, las prácticas que hagamos a lo largo de la vida nos servirán para aplicarlas en los momentos más difíciles, los momentos de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Esa es digamos, ese es el principio básico de la relación que tiene la práctica yógica, devocional, durante la vida, en conexión con el momento de ese examen final, que es la muerte. ¿Está claro? ¿O quieres que elabore algo más? Si puede hablar un poco cuál es la práctica primordial de Bhakti para entrenarse en el día a día, en una vida de preparación. Vale, sí, pero eso vamos por partes. Eso ya entramos, eso nos lleva al siguiente tema, que el siguiente tema es Sadhana Bhakti Yoga. Ahora voy a compartir pantalla y vamos allá. Veo que Teresa tiene una pregunta sobre el tema de la muerte todavía. ¿Cómo? Falta el micro, tienes que... Ah,
¿Ya me oís? Sí. Ay, abrazos a todos primero, abrazos grandes. Que el último día no estuve y me faltó ese abrazo. Pues mira, Swami, maestro, yo quiero compartirle una experiencia mía durante un viaje a un país musulmán. Me dijeron, la Bhagavad Gita es uno de los textos que muchos fundamentalistas aquí utilizan como justificación de la Guerra Santa. Porque dice, y fue curioso que me citaran un verso que yo recordaba, aunque yo no me lo sé ni muchísimo menos como usted, ni de memoria, ni nada de eso. Pero en el momento que Arjuna, en el Bhagavad Gita, no sabe qué hacer, está confuso, y Arjuna está confuso, y Krishna le dice, quédate tranquilo, nadie muere y nadie mata en este mundo. Lo que es y siempre será. La vida no puede morir, dicen en los Vedas, ¿no? Pues aquí dice eso. Y mucha gente en el mundo fundamentalista musulmán o de cualquier otro tipo, porque los musulmanes tienen tanta tendencia al amor como a la violencia, como cualquier otra cultura, pero solo se le da como eco a esa cosa, ¿no? Y es una cosa que me gusta reivindicar. La verdad es que yo me encontré esa idea y no creo yo que los hindúes nunca hayan usado el Bhagavad Gita como una justificación de la Guerra Santa ni la violencia, sino si es el libro de cabecera de Gandhiji. ¿Cómo va a justificar, no? Eso, por sus frutos lo conocerás, pues ya ves. Pero no es tan fácil que algo tan confuso que puede producir esa frase de nada muere y nada mata en este mundo, es como que poder justificar desde el aborto al asesinato cualquier tipo de barbarie, porque como nada muere y nada mata en este mundo, ¿qué ética hay detrás para sostener que es la bondad y un comportamiento amoroso frente a nuestros semejantes hay detrás en el Bhagavad Gita y en el Bhakti, para que esto nunca sea la justificación de una guerra santa? Esa es mi pregunta. Muy bien. Por supuesto, todo se puede malutilizar, o sea Claro. que hasta lo mejor se puede malutilizar si alguien tiene malas intenciones. Yo tuve una experiencia similar en este sentido hace bastantes años, ya debe hacer, por lo menos debe hacer de 20 a 30 años. Lo que yo digo fue hace 9 años, me pasó a mí esto en Túnez. A mí me pasó en Lanjarón, ¿no? En Lanjarón. Un devoto buen amigo, se llama Satprema Prabhu, organizó un programa interreligioso. Había representantes de distintas tradiciones. Había alguien de la tradición cristiana, había un musulmán, 2 o 3 tradiciones más, ahora no recuerdo todas, y yo estaba representando la tradición Vaishnava védica. Y cuando le tocó hablar el turno al señor musulmán, que habló antes que yo, quiso aprovechar que yo estaba allí, supongo para que yo le apoyara, y citó el Bhagavad Gita, pero como enfatizando, apoyando la Guerra Santa. Eso que he dicho yo. Y yo lo corté educadamente, le digo, usted explique lo suyo y yo explicaré lo mío. Porque claro, él lo estaba explicando de una manera que no era, que no corresponde. Es verdad que Krishna le dijo a Arjuna que luchara, pero era en un contexto muy determinado. El mensaje de Krishna es que cada uno de nosotros debemos cumplir con nuestros deberes en este mundo, con el Dharma, con una conciencia divina, ofreciendo los resultados, ese acto, ese Dharma, como una ofrenda al Supremo. Ese es con pureza de intención, ¿verdad? Correcto. Que es muy importante señalar eso. Así que utilizar el Bhagavad Gita para la Guerra Santa es un uso equivocado del mensaje del Gita. Por eso se dice que el Bhagavad Gita hay que estudiarlo con una persona que sea realizada en las enseñanzas del Gita. De otro modo, se malinterpretará. Sí, por favor, si quieres
Es que decir. quiero enfatizar una cosa, que en todos mis viajes que he hecho a mundos musulmanes, lo que he comprobado es que el Bhakti también tiene su versión en el mundo musulmán, que la palabra muslim, musulmán, en realidad es amante de Dios, que sería como un equivalente a un devoto. Y tienen una preciosa manera de entenderse con nosotros en eso. O sea, que no quiero que se quede la idea de que los musulmanes siempre nos usan la filosofía hindú o budista para justificar de lo que se hace eco del Islam, que el Islam es muy hermoso. Quiero que aquí solo señalemos eso, quiero dejarlo claro. Sí, sí, gracias. Vinod Gracias Bihari a ti. Prabhu, ¿quieres decir algo? Veo que... Sí, quería comentar referente a esto, que hace unos años, hace muy pocos años, también en Rusia, por lo visto hubo también una polémica sobre ese mismo asunto, que se estaban haciendo muchos rusos devotos de Krishna, Hare Krishna. Entonces la iglesia ahí se molestó, ¿no? Un poco de que como que se van a ir cambiándose la gente, se van hacia lo de Hare Krishna. Entonces pusieron una denuncia oficial en el juzgado, que el libro de Bhagavad Gita es un libro que provoca guerra, digamos, provoca sentimientos de pelea y de lucha. Y eso no puede ser considerado como un libro oficial religioso, porque religión se entiende de amar, no de pelear. Y hubo una gran así pleito, o sea que casi estaba la situación como si ganaran ellos, pues todos los templos que se han construido en Rusia hasta ahora, que son bastante, y se han hecho muchos devotos, pues todo esto se destruirían, o sea, se iban a destruirlo. Pero finalmente ganó en los juicios, digamos, de Hare Krishna, o sea que el juez dio la razón, el tribunal dio la razón de que ese libro es libro religioso, espiritual, que está seguido por millones más bien dicho, porque nada más que en la India son 1.300.000.000 de personas y todos creen en Bhagavad Gita. Entonces, aparte de lo que hay por fuera, ¿no? Entonces hay casi media población del mundo entero que está creyendo en Bhagavad Gita. No puede ser un libro fanático, un libro que provoque sentimientos así bélicos, ¿no? Es que a lo contrario, lo que se ve que los devotos se reúnen con las cualidades más bien devocionales y espirituales, más que lo de guerra, ¿no? O sea que a los devotos les gusta tener una vida muy aisladas, muy entre ellos, o sea que están en las comunidades practicando, no entran en ningún tipo de polémica, ni discusiones, ni conflicto. Así que aunque el libro en sí, el texto diga, sí, algunos así conceptos es porque, como dijo Maharaj, él estaba hablando con un kshatriya. Kshatriya es un guerrero. Y que a un guerrero, ¿qué le va a decir? ¿Que vaya a la cocina para cocinar? No. Al guerrero le va a decir que tiene que pelear, ¿no? Un guerrero si está en medio campo y todo preparado y ahora se le dice, mira, que está haciendo mal porque esto es... No, pero con la idea de educar a Arjuna ya estaba educando a todos nosotros, ¿no? Que nosotros cada uno tenemos que cumplir nuestros deberes. Si somos familiares, o sea, gente de familia como marido, mujer, tenemos hijos, pues tenemos nuestros deberes hacia nuestros hijos. No podemos abandonar estos deberes solo porque por concepto espiritual, decir, bueno, yo ya soy espiritual, soy de Hare Krishna, así que dejo mis hijos, dejo mi familia, me voy a los montes, ¿no? No se puede, no puede abandonar. La idea de Krishna era más bien transmitir este mensaje a los demás grupos, aparte de Arjuna, como Kshatriya, y eso fue la razón, no es que se quería provocar guerra o ideas bélicas en Arjuna, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bien, voy a compartir la pantalla y pasamos al Sadhana Bhakti Yoga. A ver. A ver dónde estábamos. Espera, es que a veces se me perdió aquí el... Ahí va. Bien. Bueno, pues ya pasando a la práctica. O sea, la mayoría de las personas presentes practicáis yoga
Bhakti yoga o alguna práctica de yoga, ¿verdad? Es algo que con mayor o menor intensidad y regularidad, pero sois practicantes de yoga. Algo muy importante que explica Krishna en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, también lo menciona en el capítulo 6, es la importancia de la práctica del bhakti. Así que y hay dos factores, eso también lo explica el sabio Patanjali en sus Yoga Sutras. Hay dos factores principales en la práctica del Bhakti Yoga. El término sadhana se emplea en círculos espirituales, védicos. Sadhana quiere decir el medio para conseguir algo o el camino para lograr algo, que podríamos llamarlo la práctica. Y Bhakti Yoga es el yoga con el yoga del amor, de la entrega, de la devoción, el servicio. En todo caso, en toda práctica yógica hay dos principios fundamentales. Abhyasa, que significa la práctica, y vairagya, el desapego. Esos son dos pilares fundamentales de la disciplina yógica. Un yogui que no practica es como un cocinero que no cocina, no tiene ni ollas ni cucharas. ¿Qué tipo de cocinera o cocinero es ese? Que no es capaz, que no se consagra a su misión. Así que una persona que sea bhakti yogi debe practicar para hacerlo bien. Si queremos hacerlo bien, debemos practicar diariamente, idealmente, o por lo menos con regularidad. Si alguien está empezando y todavía no es capaz de hacerlo cada día de una forma estable, bueno, pero que tenga que todas las semanas que tenga una práctica hasta que llegue a hacerlo diario. Porque la práctica es como el comer. Igual que nos alimentamos diariamente para mantener el cuerpo con suficientes nutrientes, de modo similar, necesitamos alimentar el alma por medio del sadhana, por medio de la práctica diaria. Y eso conlleva también el desapego. El desapego implica y eso lo veremos ahora cuando entremos en recomendaciones más concretas de qué actitudes deben tenerse en cuenta para practicar correctamente. Veremos que el desapego es un punto muy importante, porque si yo estoy apegado a cosas o experiencias materiales, lo que voy a hacer es que me voy a distraer de mi práctica diaria. Por lo tanto, el desapego es importante. También el desapego es importante porque la práctica no sale bien a la primera. En la práctica, como también recuerdo que preguntasteis cuando el primer día, cuando comentábamos los temas de interés, alguna de vosotras mencionó que a ver qué teníamos que hacer para, no recuerdo si fue María, para meditar bien o cómo teníamos que hacerlo para practicar correctamente. El hecho es que eso requiere desapego. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que cuando quiera y donde quiera que la mente divague durante la práctica de la meditación,
debido a su naturaleza inquieta e inestable, hay que traerla de nuevo bajo el control del ser. La mente se va, hay que traerla. La mente se va, hay que traerla. Es como cuidar niños. ¿Habéis cuidado niños? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Si no tienes paciencia, y hay que tener desapego, porque como no tengas paciencia y desapego, lo llevas claro. Pues con la práctica del yoga, la práctica espiritual que implica el controlar la mente y controlar los impulsos del cuerpo, los impulsos de la mente, necesitamos una buena dosis de desapego. Estos dos factores son fundamentales para toda práctica yógica y toda práctica devocional. ¿Alguna pregunta sobre este tema antes de proseguir? Espera, que quito un momento, vamos yendo y viniendo. ¿Alguna pregunta sobre estos dos aspectos, la práctica y el desapego? Yo, Maharaj, Hare Krishna, Shiva, Hare Krishna. Hare Krishna, bienvenido. Hare Krishna a todos. Maharaj, ¿cómo hacemos para estar desapegados? ¿Qué tenemos que hacer? Porque es muy difícil desapegarte de tu cuerpo material, de tu mente, de las cosas otras materiales sí, pero de tu cuerpo en sí, ¿cómo se haría eso? Como un consejo que usted nos pueda dar. Algo muy importante que veremos en la práctica, cuando entremos, será la próxima sesión, vamos a dividir las prácticas del Bhakti Yoga en los 9 procesos del Bhakti, que se describen tradicionalmente, y los sintetizaremos en 5 prácticas que veremos el próximo día de un modo más concreto, para que podáis aplicarlas en casa. Ahora bien, una de esas 5 prácticas que veremos es el Sadhu Sangha. Y Sadhu Sangha significa el compartir con personas que sean avanzadas espiritualmente. Es decir, si yo quiero ser desapegado, lo que tengo que hacer es juntarme con personas que sean desapegadas, porque de un modo natural se me va a contagiar ese espíritu de desapego. ¿Me explico? ¿Se entiende? O sea, el desapego se cultiva de 2 maneras. Por un lado, por las buenas compañías con personas que tengan ese nivel de desapego, por un lado, y por otro lado, cuando realizamos prácticas espirituales, experimentamos un gusto superior que nos permite desapegarnos del gusto inferior o de los temas materiales. Es como, por ejemplo, si una persona que vive en la calle, por ejemplo, sin techo, y come un mendrugo de pan todos los días. Si le dan un plato de comida caliente, muy bien preparado, un plato de prasadam rico, lástima que con el Zoom todavía no podamos compartirlo, si no traeríamos algo y lo compartiríamos aquí. Veo que Cristina está preparando algo. Maharaj, estaba pensando eso. Es boga todavía, pero sí estoy preparado.
Algún día ojalá le pueda ofrecer Prasadavan a usted. Bien, pues sí, hay que ofrecerlo primero a Krishna antes de desearlo, eso es importante. Pero está preparando, es una práctica muy importante, el preparar alimentos y ofrecerlos a Krishna, lo veremos en la próxima sesión, es una práctica muy importante dentro del Bhakti Yoga. Así que si le ofrecemos un plato de alimento delicioso, de prasada, a esa persona, de un modo natural va a abandonar el mendrugo de pan. ¿Verdad? Se va a desapegar, no le va a costar. El desapego en realidad se logra por la experiencia superior. Al principio sí puede llevarse a cabo de un modo más o menos artificial, como un sentido de deber. El cultivo del conocimiento y el desapego serían al principio como una persona que está accidentada y que no puede caminar y que utiliza muletas para poder caminar. Y ese desapego es como una muleta que nos ayuda a caminar en las primeras etapas de la práctica espiritual. Hay una autodisciplina. Y, por ejemplo, decimos, bueno, pues vale, pues voy a hacerme vegetariano. Y ahí requiere un desapego para hacer, cuando uno se va a hacer vegetariano, porque al principio no está acostumbrado. Luego ya cuando ya aprende a preparar alimentos deliciosos vegetarianos, los ofrece a Krishna con amor y los comparte con otras personas que tienen una mentalidad parecida, pues de un modo natural siente placer en esa dieta, esa forma, ese estilo de vida. Y ya no necesita esa muleta. Ya el desapego le viene de forma natural. ¿Ha quedado respondida la pregunta? Sí, Maharaj, muchas Oliva, gracias. Sí, de muchas nada. gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la práctica y el desapego? Vale, a ver, son las 7:30. Vamos a pasar rápidamente, voy a compartir un tema de actitudes. Terminaremos con esto. Esto es un tema, pero voy a ser breve presentándolo y luego preguntas que haya sobre el tema y cerraremos la sesión de hoy para no alargarla demasiado. A ver, comparto de nuevo la pantalla. Bien. Aquí lo que veis ahora en la pantalla, aquí se hablan de 3 niveles de Bhakti. El Bhakti es el amor divino, natural, que el alma inmortal, que nosotros, como seres inmortales, como almas eternas que somos, tenemos, es parte de nuestro patrimonio, ese amor divino, lo llevamos dentro. Lo que sucede es que ese amor está un tanto, podemos decir, como dormido o atrofiado. Igual que, por ejemplo, un pedazo de madera, la madera contiene el fuego dentro en potencia. Es un elemento, un elemento combustible. Y en contacto con el fuego se activa ese fuego interior y se enciende. Cuando se genera calor, el fuego interno de la madera prende. De la misma manera, cuando practicamos el Bhakti, cuando nos juntamos con personas que tienen Bhakti, ese Bhakti interior se activa y se manifiesta. Hay 3 etapas. Las 2 de arriba constituyen lo que consideran los maestros en las tradiciones del Bhakti
lo consideran el amor, la etapa perfecta. El primer nivel de perfección es el éxtasis divino, cuando la conciencia está purificada, y cuando ese éxtasis divino madura aún más se convierte en amor puro. Amor puro significa incondicional, sin buscar nada a cambio. Y antes de llegar a esas etapas de perfección, nos encontramos con el sadhana bhakti, que es la práctica. Y la práctica son una serie de actividades que llevamos a cabo diariamente, idealmente, si no puede ser diariamente, como decíamos, periódicamente, pero idealmente diariamente, tal como comemos todos los días, diariamente una práctica, y de hecho lo ideal es que esa práctica se convierta en un estilo de vida, que podamos integrar el bhakti en todas nuestras actividades. Y la práctica es comparable a un niño que cuando es muy pequeño, cuando tiene menos de 1 año, no tiene la capacidad de caminar. El bebé no puede caminar todavía, pero en potencia tiene esa capacidad. Cuando va creciendo, con la ayuda y el ejemplo de los mayores, aprende o desarrolla, activa esa facultad natural de caminar. El sadhana bhakti es algo así, con la guía de los maestros espirituales y de personas más experimentadas, con la guía de personas que sean devotas de Krishna, podemos activar ese amor divino que llevamos dentro. Y lo que quiero compartir aquí son 2 versos que nos dan las claves para una buena práctica. Esto viene en relación a la pregunta que planteó, si no recuerdo mal, Brinda Devi al respecto del entusiasmo. Preguntó cómo desarrollar entusiasmo. Las claves para una buena práctica, y este verso es son 2 versos que voy a compartir, uno con 6 claves de las cosas que hay que evitar y 6 claves de las cosas que conviene aplicar. ¿Vale? Y este verso lo encontramos también, curiosamente, el mismo verso, los mismos 2 versos, en el Hatha Yoga Pradipika, para practicantes de Hatha Yoga. La única diferencia en los versos, los contenidos son exactamente iguales. Por ejemplo, aquí, en este verso, que es el segundo verso del Néctar de la Instrucción, Upadeshamrita, de Sri Rupa Goswami, uno de los grandes maestros sucesores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Krishna como devoto, el avatar dorado. Creo que lo mencionamos en la última clase. Rupa Goswami escribe: Atyahara prayasascha prajalponiyamagraha chanasangas chalauliam cha sadvir bhaktir vinashyati. Sadvir quiere decir 6. Bhakti, el servicio devocional. Vinashyati quiere decir caer o arruinar, echar por tierra. El autor del Hatha Yoga Pradipika, Swami, a ver si recuerdo el nombre, Svatmananda creo que es, si no recuerdo mal, tendría que revisarlo, pero si no recuerdo mal es Svatmananda. El autor de Hatha Yoga Pradipika dice exactamente lo mismo,
La única diferencia es que él dice yoga. Dice Satvir Yogo Vinashyati. Pero los principios son exactamente los mismos. Es decir, que son aplicables a toda práctica yógica. Si alguien quiere leer la traducción del verso. Las siguientes 6 actividades arruinan la práctica del bhakti: comer o acumular demasiado, el sobreesfuerzo mundano, conversaciones mundanas, practicar mecánicamente o no practicar, compañías mundanas y codicia. Gracias. Bien, esas son las 6. Ahora, dentro de poquito las veremos un poquito más de cerca. Vamos ahora a ver las 6 favorables. El sánscrito, en la lengua de Rupa Goswami, Utsahan Nishchayat Dhairyat Tat Karma Pravartanat Sangatyagat Sato Vritte Sadvir Bhaktir Prasiddhyati. Y el autor de Hatha Yoga Pradipika dice exactamente lo mismo, pero dice Sadvir Yoga Prasiddhyati. En los mismos principios. Si alguien quiere leer la traducción de este verso. ¿Alguien se anima? Las siguientes 6 actividades producen éxito en la práctica de Bhakti: entusiasmo, confianza, paciencia, prácticas devocionales, abandonar compañías mundanas y seguir a los maestros. Muchas gracias. Muy bien. Vale, vamos ahora. Cambio de presentación, que tenía una que se ven todas seguidas. A ver, aquí. Vale. Aquí los tenemos todos. Los 6 principios desfavorables. Acumular o comer más de lo necesario, eso lo explica también Krishna en el Bhagavad Gita. Dice que el yogi ni come demasiado ni come demasiado poco. Ni duerme demasiado ni demasiado poco. Es para mantener el equilibrio. Si alguien come demasiado, le va a afectar su salud, le va a ser más difícil practicar, le va a dar sueño si tiene demasiada comida en el estómago para digerir, le va a dar sueño, no le va a permitir realizar las prácticas devocionales, le va a costar más. Por lo tanto, se trata de comer. Una clave para esto es comer aquello que podemos digerir sin dificultad. Esa es la clave. Es una clave muy clara que dio Srila Prabhupada para aplicar este principio. Claro, o sea, en realidad podríamos dar una clase sobre cada una de estas, porque aquí hay miga, pero lo voy a mencionar muy brevemente. El prayasa o el sobreesfuerzo significa que la energía, tenemos una energía, un tiempo limitado y una energía física y mental determinada que tenemos ahí, que la apliquemos con sabiduría. Que no perdamos el tiempo en cosas superficiales que nos roban la valiosa energía humana. Por eso cuando nos esforzamos demasiado por cosas mundanas, pues ese tiempo lo perdemos de una práctica de bhakti o de aprender más sobre Krishna o realizar algún tipo de servicio devocional útil, etc. Las conversaciones mundanas, lo mismo, nos distraen nuestra conciencia de donde tiene que estar. Si empiezo a hablar tonterías, el resultado es que voy a pensar en tonterías. Y
y me va a ser muy difícil tener una conciencia limpia, una conciencia sana, iluminada. Por eso conviene evitar las conversaciones mundanas. Y eso lo experimentamos. O sea, si cuando hablamos de temas mundanos, vemos que bajamos a un plano más terrenal, más ordinario. Y cuando hablamos de temas espirituales, sentimos que crecemos, que nos nutrimos, nos iluminamos. Niyama-graha se refiere el no practicar o el practicar sin conciencia. Es decir, si por ejemplo me pongo a cantar un mantra, en la próxima sesión veremos, por ejemplo, la recitación del mantra Hare Krishna. Si estoy recitando el mantra Hare Krishna con mis labios, pero estoy pensando en otras cosas, o estoy pensando a ver cuándo acabo, porque quiero ir a hacer otra cosa material, esa práctica no me va a beneficiar, va a ser casi como no practicar. Las relaciones mundanas también digamos que lo que hacen es que estimulan nuestras tendencias mundanas. Por lo tanto, siempre en las tradiciones espirituales se recomienda evitar las malas compañías. Hasta mi madre, que no tenía una práctica espiritual intensa, era religiosa, pero siempre me recomendó, desde que era niño, que cuidado con quién te juntas. Y que las que sois madres, seguro que se lo habéis dicho a vuestros hijos e hijas, ¿verdad? Cuidado con quién te juntas, porque se sabe que es algo que afecta, puede afectar de una forma radical el futuro de la persona, para bien o para mal. Si se junta con malas personas, para mal; si se junta con buenas personas, para bien. Y la codicia mundana también es un impedimento grande, porque hace que nuestra atención esté donde no tiene que estar. Vale, vamos a ver. Y ahora, ¿por qué no se mueve esto? Quería moverla, no se mueve. Ahí va. Y aquí están los 6 principios favorables. Entusiasmo. El entusiasmo. ¿Cómo generamos entusiasmo? Recuerdo que escuchaba una historia de un swami devoto, discípulo de Srila Prabhupada, que le preguntaron, porque tenía fama de ser muy entusiasta, y le dijeron, ¿y tú cómo es que eres tan entusiasta? Y dijo, yo no soy entusiasta. Lo que hago es que por la mañana actúo como si tuviera entusiasmo, y luego hay otras personas que están practicando a mi alrededor, se ponen entusiastas, por ejemplo, al cantar un kirtan, y cuando yo les veo entusiastas, yo me pongo entusiasta. Es decir, que una forma de desarrollar entusiasmo es ejercitándolo, actuando con entusiasmo para arrancar. Una vez arranco, ya va solo, ya fluye solo. Así que es muy importante el calentar motores y el ser rápido. Por ejemplo, una de las prácticas importantes o digamos algo importante para poder realizar las prácticas devocionales es madrugar. Dicen que a quien madruga Dios la ayuda.
Porque normalmente si me levanto un poco antes de los deberes cotidianos, de la hora en que empiezo a realizar mis deberes cotidianos, tengo tiempo para mi sadhana, para mi práctica devocional. Si me levanto justo a la hora de ir al trabajo o de atender a los niños o lo que tenga que hacer, pues no me va a dar tiempo a realizar ninguna práctica devocional. Para madrugar hay que ser rápido en levantarse. Dicen que una de las cosas que podemos aprender de un perro es a levantarnos. No sé si habéis visto alguna vez un perro cómo se levanta después de estar acostado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué hace el perro? Inmediatamente, de 0 a 100. Da un salto rápido, todo lo más se estira, ¿verdad? Se estira, pero se pone enseguida, no se queda ahí tumbado, dando vueltas. No, cuando es hora de levantarse, se levanta. Así que es importante y eso requiere entusiasmo. Entusiasmo de levantarse y enseguida a prepararme para mi práctica espiritual, mi práctica devocional. También el entusiasmo se desarrolla al juntarse con personas que lo tienen. Otra cuestión también importante es que, y eso lo explica Srila Prabhupada en el comentario del verso del Néctar de la Instrucción que hemos citado antes, es que entusiasmo significa acción. La vida espiritual es una vida activa. De hecho, Krishna le dijo a Arjuna, lucha, actúa. Es muy importante la acción. Acción en favor de Krishna. Acción como una ofrenda al Supremo. Otro principio es la confianza de que si hago esto, voy a progresar, es decir, hacerlo con confianza y también con paciencia, sabiendo que igual no lo hago bien a la primera, pero no importa porque voy a ir aprendiendo. En todas las artes y las ciencias se requiere la paciencia. Se dice que la paciencia es la madre de la ciencia. Los inventores, grandes inventores, lo descubrieron después de mucha búsqueda. Y en el momento que menos lo esperaban. Pero tuvieron que pacientemente seguirla, buscar esa meta que querían descubrir. También, por ejemplo, en la música, en los deportes, para volverse un experto, un gran músico o un campeón en el deporte, en la música o el deporte, respectivamente, necesitamos ser pacientes. Es decir, combinar el entusiasmo, la confianza y la paciencia. Y eso genera la determinación. En la práctica del yoga, la determinación es muy importante y esa determinación podríamos decir que es una combinación de entusiasmo, confianza y paciencia que nos lleva al cuarto punto, que son las prácticas devocionales, que veremos en la siguiente sesión. Prácticas diarias devocionales, llevadas a cabo con determinación. Y eso lo hacemos, es curioso que los maestros nos dicen que abandonemos la compañía mundana, es decir, que dice lo mismo que en el grupo de cosas que había que evitar, pero aquí en positivo, lo cual indica que es importante el tipo de relaciones que cultivamos. Eso nos marca la vida. Y el último punto, seguir a los maestros. El maestro espiritual que tengamos
o maestros espirituales, y también a los previos, a maestros de la antigüedad que nos enseñaron con su ejemplo. Con esto completamos la presentación de hoy y tenemos 5 minutos si queréis hacer alguna pregunta o comentario sobre estas actitudes o principios del Bhakti, cómo aplicarlos. Estas actitudes son muy importantes. De hecho, explica Srila Prabhupada que el éxito en el Bhakti depende de la actitud que tenga la persona que lo practica. Prácticamente en la vida es así. Si vamos por la vida con una actitud mundana, el resultado va a ser un tipo de resultado más bien tiende a degradar. Y si vamos con una actitud positiva, favorable y con conciencia, vamos a crecer. Preguntas o comentarios finales de esta sesión. A ver si Teresa. A ver, que está silenciada. Ahora. Yo quiero primero decir que con el comentario que voy a hacer ahora, primero que no he podido leer nada porque no tengo gafas y soy como un topo ciego. Me hubiera gustado mucho leer algo con vosotros. Segundo, el comentario que voy a hacer ahora de verdad es desde mi total humildad, experiencia y mejor pureza de intención, como dije antes. Cuando hablamos de abandonar malas compañías, yo no puedo evitar recordar cuánta gente, si yo decido que son malas compañías, le doy la espalda. Me recuerdo a Cristo diciendo, es que yo no he venido a este mundo a ponerme entre los que ya están sanos. Yo vengo a este mundo entre los que a llamar y a hacer una luz, como la que hablabais el otro día, porque me vi el vídeo, una luz se pone encima de la mesa para que ilumine lo que está oscuro. Si yo creo que tengo, aunque sea un poco de chispa de luz, si solo lo comparto con gente que ya está entrada en la corriente, como lo llaman los budistas, ¿de qué sirvo yo para estar con otra gente que brilla? Sí, a mí me anima y todo, por supuesto, nos alimentamos de las luces de unos de otros, pero es muy importante, esos que llamamos malas compañías no podemos echarle la cruz y decir son de esa gente con mala vibra que se dice ahora, o gente, vampiros energéticos. Yo sé que hay personas que no nos estimulan en lo mejor, pero nosotros sí lo estimulamos a ellos, no podemos decidir son malas personas, esas compañías no las tengas. Entonces, ¿quién hace que esas personas despierten? ¿Les damos la espalda? De verdad, yo esto lo digo desde un sentimiento de mucho amor, porque reconozco que en mi camino de mi vida, cuando yo era adolescente y confusa, hubo un grupo a mi alrededor que decidió, esta persona nunca va a salir de su confusión. Y yo tenía anorexia, tenía muchas cosas, muchos problemas por una falta de amor grande en mi vida. Si todo el mundo hubiera decidido que yo era una mala compañía y yo no hubiera conectado con mi amor ni me hubiera encontrado algunas personas, tanto en el mundo católico como en el mundo hindú, que hayan dicho, yo veo la luz que hay en ti, porque la hay en cada ser, y va a despertar porque en parte porque yo creo que tú no eres mala persona, ni nadie es una mala persona. Eso es lo que dice mi ley y mi dharma, que nadie lo es. Entonces yo no... se me van muchas palabras porque son muchos sentimientos, ¿no? Creo que no hay que decidir dar la espalda a nadie, que eso de las malas compañías hay que matizarlo mucho. Sí, claro. ¿Me he expresado bien, maestro? Bien, muy bien, muy bien. Sí, te has expresado muy bien. De hecho, hay una diferencia entre, cuando se dice evitar las malas compañías, se refiere en el sentido de ir a buscar esas cosas materiales que esas personas tienen. Si vamos para ayudar y para traer luz donde hay oscuridad, eso es otro tema. Eso es distinto. Pero es que en esas personas que nos parecen que son opacas y oscuras, también hay gran luz, solamente hay que asomarse un poco más. Creo que el que está más perdido es el que está gritando más, necesito que alguien me enchufe la luz.
Sí, lo que explican también depende del nivel de avance que tenga la persona. De hecho, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, uno de los sabios que explica diferentes niveles de avance en el Bhakti, dice que el término medio de Bhakti Yogi ve cuatro tipos de seres. Ve por un lado a Ishvara, a Dios, con quien cultiva el amor, el prema. Ve personas que practican el Bhakti, con quien cultiva la amistad. Ve personas que son inocentes, que están en el mundo material, y con esas personas ejercita la compasión para ayudar. Y ve personas que manifiestan envidia, con quienes, sin ningún mal sentimiento hacia esas personas, guarda distancia para que no afecten su conciencia. Eso sería el término medio. La persona que es más avanzada, que ha llegado a un nivel muy avanzado, será capaz de ver a Dios en todos y entonces puede relacionarse con todo el mundo sin que le afecte. Ahora bien, todo depende de cada caso. Es como, por ejemplo, Srila Prabhupada, cuando trajo el Bhakti Yoga al mundo occidental, se fue a vivir al Boveri, donde estaban toda la liberación de la contracultura de los años 60 en los Estados Unidos, primero en Nueva York y luego en el High Kashmir en San Francisco, en el que se enseñaba la liberación por las drogas y el sexo sin ningún tipo de restricciones. Prabhupada se fue ahí al meollo de todo eso para enseñar Bhakti Yoga y ayudó a mucha gente. Se encontró con todo tipo de personas. Es decir, que ciertamente los maestros nos enseñan que hay que ir donde está la gente y compartir. Ahora bien, hay que tener cuidado porque también con eso de que todo el mundo es bueno, me puedo confundir. Yo digo eso. Me puedo confundir y me puedo juntar con personas que no llegan muy lejos y en lugar de curar a alguien que puede ser curado, estoy poniendo la energía en una persona que de momento simplemente no quiere tomar la medicina. No está en su momento y no quiere. Entonces quizá que tendríamos que matizar en que los vínculos que creamos sean distintos, ¿no? No es el mismo el vínculo que entablas con una persona que tiene, digamos, tu misma búsqueda o tu mismo interés por una evolución conciencial que una persona que no, que está regocijándose en todos sus errores. Pero no es dar la espalda, ¿verdad? Sí. Sí, el otro día nos invitaron al programa El Hormiguero. ¿Conocéis El Hormiguero? No. Creo que es el único de la tele que conozco. ¿En serio, Maranas? ¡Qué fuerte! Yo no fui porque me dijeron que no es para que vaya al Swami, porque ¡Claro! entonces fueron un grupo de 4 devotos, fueron 2 devotas y 2 devotos. Y cantaron lo que yo no sé qué van a sacar, porque lo filmaron, nos tienen que avisar cuándo, pero van a salir. Pero el tema era el siguiente, porque querían ponerles música terrenal y que ver cómo reaccionaban. Y ellos primero cantaron un kirtan, cantaron mantras, y luego sacaron a un rapero que hace trap, y le pusieron, era una letra que no me la han querido decir a mí porque decían que era tan burda que yo no soy tu muso o tu mozo, ni tu moza o tu musa, y yo te hago no sé qué. Una canción así. Y entonces, total, que
pusieron la canción esta y tenían que dar su opinión. Y cada uno de los 4 devotos pues decía, pues a mí me parece que la letra no tiene mucho mensaje. Y otro decía, cada uno dio su opinión. Y luego sacaron al rapero, lo sacaron en directo. Y se encontraron y hablaron. Eso va a salir en el programa. Los que no sabemos lo que van a sacar. O sea, no sabemos, porque claro, filmaron y luego veremos cuánto sacan. Pero quisimos ir al hormiguero porque es un programa que lo ve muchísima gente y por lo menos que escuchen mantras, ya que normalmente se hablan de temas muy terrenales, pues que el mantra Hare Krishna esté ahí. Es decir, eso sería un ejemplo de que sí, hay que estar con la gente. Hay que estar en el mundo. En el hormiguero he visto varias veces, por eso conozco el hormiguero, por Elsa Punset y por María Alonso Puig, que los dos siempre hablan de una manera maravillosa sobre el ser humano y las capacidades de la felicidad y del altruismo. Así que me parece maravilloso que el amor y el Bhakti también necesita una técnica y una táctica para expandirse. El hormiguero, pues vale. Muy bien. Vamos al hormiguero. Vinod Hari Prabhu. Nada más. Sí. Bueno, yo quería solo comentar también un poco referente a lo que preguntó Teresa, ¿no? Que veo sus sentimientos son muy genuinos, o sea, muy buenos, o sea que al contrario, hace falta en el tiempo actual que estamos en Kali Yuga, hace falta muchos salvadores, ¿no? Kali Yuga, sí. Sí, entonces, pero claro, antes de ser un salvador, como hay un ejemplo que dice que tiene que ser buen nadador. O sea, si no sabes nadar, por ejemplo, y te saltas al océano a salvar a alguien que está ahogando, te puedes morir también, ¿no? No está hablando el presidente de Málaga, Vinod. ¿Cómo? Y yo ahora Prabhu, que está... Sí, sigue. Vinod Hari Prabhu, sigue. Sí, voy a silenciar. Vale. No, que entonces, claro, se da muchas veces los ejemplos de estos, que primero hay que uno prepararse, y realmente ese es nuestro deber, prepararnos y luego lanzar al mundo y salvar todo lo que podamos. Eso es realmente lo que Jesucristo quería, o sea, vino con esas funciones, Prabhupada también quería, y Dios, Krishna también quiere. Krishna al contrario lo dice en Bhagavad Gita, en los últimos versos de Bhagavad Gita, dice, para mí lo más querido es aquel no que es un devoto, aquel que predica mi devoción, o sea, que habla de mí, habla de amor y da conocimiento sobre mí, ¿no? Entonces, eso hace falta en realidad, lo que hay que hacer en realidad. Tú tienes toda la razón. Pero claro, no todo el mundo está preparado. Hay que prepararnos un poco para que es como cuando uno va a trabajar en la mina. ¿Por eso estamos aquí? Sí, perfecto. Entonces, una vez están preparados, sí, es cuestión de repetir. Ahora Maharaj ha dado tanto conocimiento. Si vamos solo a repetir lo que dice Maharaj a los demás, estamos a salvo. El problema es nuestras interpretaciones muchas veces, ¿no? Esa hay que evitar, o sea, dar lo que hemos recibido tal como es, como dijo Krishna a Arjuna, y Arjuna luego lo dijo a sus seguidores, y al final, por lo que nosotros tenemos el conocimiento, es lo que dijo Krishna originalmente. Entonces, si estamos muy preparados y sabemos enfrentar, pues vamos a seguir detrás tuya, si quieres. Vamos a también enfrentar al mundo. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias, Vinod Hari Prabhu. Un abrazo. Muy buen apunte. Muy bien, pues yo creo que por hoy hemos cumplido, como dice Bhakti Gauravani Maharaj, siempre dice eso, hemos cumplido. Así que el próximo jueves, Krishna mediante, nos encontramos a la misma hora y entraremos en las prácticas. Hoy hemos tocado el tema de la muerte y las actitudes y la importancia de la práctica y el desapego. Y en la siguiente sesión ya concretaremos qué prácticas podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Maharaj. Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Abrazos a todos. Haribo. Hare Krishna. Jai.
Bueno, el programa está grabado en el Facebook, es para solo avisaros que está ahí grabado en el Facebook de Hare Krishna ISKCON Málaga, por si queréis echar un vistazo o queréis compartir estas páginas con vuestras amistades y familiares, podéis coger y compartirlo, por favor. ¿Vale? Eso sí que sería un gran médico. Gracias. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Reverencia, Maharaj. Haribol, Haribol. Hare Krishna. ¿Podría repetir la Haribol. dirección del Facebook? ¿Podría repetir la dirección del Sí, Facebook? es Hare Krishna ISKCON Málaga. ¿Vale? Gracias. Venga, gracias. Muchas Hare gracias. Krishna, gracias. Muchas Así gracias. Hare Krishna Maharaj. Hare Hare. Haribol a todos. Gracias, Maharaj. Ha sido una clase muy poderosa. Ha sido una Haribol. clase poderosa. Muchas gracias. Haribol. Gracias. Increíble, preciosa clase.